Hoy vamos a hablar de algo que realmente tiene que haber compromiso para poder recibirlo. Amén. Y se llama llamado. Amén. Aquel que es llamado, bendito Dios, para cumplir un propósito de parte de Dios, bendito sea el Señor, tiene que entender que no es un llamado para hoy, es un llamado hasta que Él venga, hasta que Él cumpla el propósito por cual nosotros fuimos llamados. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, del 1 al 12, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Casualidad, amén, bendito Dios, aleluya. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¡Wow! Todos alguna vez hemos escuchado de historia, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Hemos visto películas que hablan de esto, bendito Dios, aleluya. Pero aquí vemos algo, bendito sea el Señor. Primero vemos que hay un clamor, hay un pueblo que clama. No hay un pueblo que adora, no hay un pueblo que esté agradecido, hay un pueblo que está sufriendo. Es complicado adorar en medio del sufrimiento. Amén. Es complicado acordarnos de lo bueno que Dios hizo por nosotros cuando estamos pasando por una mala temporada. ¿O no es así? ¿O me pasa a mí solamente? Amén. Pero una de las cosas que yo veo aquí y entiendo de parte de Dios es que aún pasando una mala temporada se acordaron de su Dios. Y empezaron a clamar. Y empezaron no a reclamar, sino a pedir, bendito Dios, aleluya, de una forma humilde y creyendo de que Dios escucharía el ruego. Porque no fue un clamor de hoy, no fue un clamor de un año, fueron 400 años clamando. Empezó el tatarabuelo y terminó el nieto ya que tenía sus años, bendito Dios, aleluya. ¿Y por qué esa insistencia? ¿Qué os parece? Porque a veces oramos y no pasa nada, ¿verdad? Y algunos hasta dejamos de orar. Bueno, no será. ¿Será que, como me dijo una vez un jefe, ustedes los cristianos nacieron para sufrir? Amén. Capaz que es eso.
Pues no, ellos no se resignaban. Y hoy el Señor te habla, no te resignes a tu situación. No te resignes a lo que estés pasando. No pienses que Dios ya no te escucha porque, bueno, le he fallado tantas veces. Le he negado con mi vida, con mis actos, amén, bendito Dios. No he sido, bendito Dios, todo lo fiel que Él hubiese querido que yo fuera. Pero eso depende de ti. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. El Señor hablaba con Israel después de 400 años y ¿sabes cómo los trataba? ¿Cómo lo veía? Mi pueblo, mis hijos. Amén. Se habían olvidado de Él, estaban pasando penurias y se acordaron de Él y Él los seguía considerando sus hijos, su pueblo. Y cuando somos propiedad de Dios, bendito Dios, Dios nunca se olvida. Alabado sea el Señor. Viendo esto vemos que, ¿por qué llama a Moisés? ¿Cuántos años tendría Moisés cuando estaba allí? Bendito Dios, aleluya, a los pies del monte Oré con las ovejas de su suegro. Pues Moisés huyó de Egipto a los 40 años. Y hacía 40 años que estaba de pastor de las ovejas de su suegro. O sea que ya 40 años. Amén. Lo llamó. Bendito Dios, aleluya. Primero se presentó porque Dios es así. Es un caballero. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bendito Dios, aleluya. Yo soy el Dios de tus padres. Amén. Bendito sea el Señor. ¡Wow! Ahora, la contradicción es por qué Dios no usó a Moisés cuando Moisés era el príncipe de Egipto, cuando él tenía influencias políticas y económicas. Estaba parado para toda su vida. Amén. Un hebreo, bendito Dios, aleluya, estando en la realeza. Amén, bendito Dios, aleluya. Él lo intentó. Vamos a lo que es. Dice que un día salió a pasear y vio cómo su pueblo, porque él sabía que era judío, cómo su pueblo era oprimido por los egipcios, amén, y le dolió en el corazón. Y realmente pensó, si yo estoy así, no puedo vivir en esta situación mientras mis hermanos la están pasando canutas. Todos sabemos que él en un momento determinado obró de una manera y dice que había un capataz que estaba, bendito Dios, aleluya, dándole caña a uno de los obreros, tal vez algunos latigazos, algunos palazos para que se moviera más rápido, y en un arranque de ira dice que agarró al capataz y lo mató. Porque era un hombre de guerra, Moisés. Amén. Él comandaba ejércitos. Él conquistó para Egipto, bendito Dios, aleluya, naciones. Amén, bendito Dios, aleluya. O sea, de que no era uno de la realeza que lo único que hacía es que le pintaran los ojos y le hicieran las uñas. No. Amén. Él tenía fuerza, orgullo, poder. Bendito Dios, aleluya. ¿Y sabes qué? Veo que en un momento determinado, al otro día de haber matado al egipcio, salió y vio que algunos hermanos se estaban peleando entre ellos y los reprendió. Le digo, oye, que no os peleéis. Y uno lo miró y le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a matar como al egipcio? ¡Oh! Porque ya vieron que la manera de actuar de Moisés en aquel entonces era eso. Aplico mi poder, yo soy fuerte, yo soy lo que soy, bendito Dios, aleluya. Y ahí entró el temor, porque llegó a los oídos de Faraón y dice que tuvo que huir de su situación económica, de su situación fiscal o social, bendito Dios, aleluya. Y cuando huye, ¿a dónde va? Al desierto. O sea, de que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, bendito Dios, aleluya, instintivamente salimos por patas y nos metemos en el desierto. Amén. Damos gracias de que pasó de largo y llegó hasta Madián. Allí se encontró con Yetro, se casó, formó su vida, dijo, bueno, tal vez aquello fue algo emocional, tal vez no era la voluntad de Dios que yo diera la cara por mis hermanos.
Y entre pito y flauta pasaron 40 años. ¿Y sabes qué? Yo lo que veo de que Moisés no progresó, se estancó. Moisés, de ser príncipe, pasó a ser empleado. Y después de 40 años estaba esperando la jubilación. Digo, me jubilaré de pastor, porque no, se ve que no tengo ni para tener mi rebaño, porque seguía pastoreando las ovejas de otro. Un hombre orgulloso, un hombre educado, un hombre preparado para reinar. Y de pronto se encontró con 80 años, con un rebaño de ovejas que había cruzado el desierto de vuelta para llevarlo allí, amén, bendito Dios, en la ladera de un monte que según dice la Biblia era el monte de Dios. A veces nos acercamos a Dios y no sabemos por qué, si Él está o no está, amén, pero nos acercamos y tenemos que dar gracias por ello, amén. Y ahí, bendito Dios, aleluya, empieza la historia. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta cuando Él quiere y donde Él quiere. Amén. Dios se movió en lo cotidiano de Moisés. ¿Qué era lo cotidiano de Moisés? Pastorear ovejas. Estar allí solo, en medio de ese lugar, con unas ovejas y un callao, y observar y cuidar y ver y mostrar, bendito Dios, aleluya. Y era su oficio. No congregaba, no había iglesia en aquel entonces. Tal vez en sus noches, tal vez se acordaba del Dios de sus padres. Amén, bendito Dios, que le habían hablado, bendito Dios, aleluya, de Jehová. Pero su relación se había marchitado por los años. Él se había desilusionado. ¿Cuántos a veces nos desilusionamos porque las cosas que queremos hacer en Dios no suceden? ¿Cuántas veces nos pasa de que buscamos con todo nuestro corazón ayudar a Dios en su plan y resulta que las cosas no salen? Es más, metemos las patas y lo embarramos todo, bendito Dios, aleluya. Señor, pero yo tenía buen propósito en mi corazón para ayudarte, para poder extender, pero no se trata de mi corazón, se trata de lo que Él quiere para mí y en qué me quiere usar. El Señor tenía un llamado para Moisés, pero a los 40 años Moisés no estaba preparado. Si el Señor lo hubiese levantado a Moisés con 40 años y lo hubiese mandado al desierto con los judíos, amén, hubiesen llegado 5. Se lo hubiese cargado a todos los demás, amén, bendito Dios, aleluya. Porque su carácter era así, amén. Así que Dios empezó a trabajar con el carácter de Moisés. ¿Y Dios trabaja dónde? Dios trabaja en silencio. Dios trabaja en la soledad. Bendito Dios, aleluya. Porque no había nadie más que Él y las ovejas. Amén, bendito Dios, aleluya. Dios entendió, bendito Dios, que era el momento. Amén. Y le dijo, le voy a poner una zarza ardiente. La zarza es un matojo de ramas secas. ¿No han visto nunca una película del oeste cuando sale como es como una rueda de ramas secas, que el viento la lleva de un lado para otro? Bueno, es parecido, una zarza, se seca. Es un ramatajo seco que de pronto ardió. A veces en el desierto era muy probable que ese tipo de arbustos ardiera cuando veía una tormenta y un rayo caía. Pero resulta que no hubo tormenta, no hubo rayo y la zarza empezó a arder. Esto sorprendió a un hombre que estaba acostumbrado a que no había cambios en su entorno. Se había acostumbrado a la monotonía, a la rutina de lo que era pastorear unas ovejas solo. Pero de pronto vio algo que lo despertó. Primero vio fuego. Y segundo vio que ese fuego no consumía, bendito Dios, las ramas. Y eso le extrañó más. Pero decidió salir de la rutina.
salir de lo que normalmente hacía y se acercó a la llama. Amén, bendito Dios, aleluya. Si vamos a estos tiempos, tal vez la zarza es la iglesia, que está ardiendo en la presencia y en el poder de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a que si estamos lejos y queremos saber por qué todavía la iglesia sigue abierta, hace tanto que no voy, todavía sigue abierta, todavía hay gente que cree, todavía hay gente que va a adorar. Amén. Es momento de venir a ella. Bendito Dios, aleluya. Pero el Señor dice que lo para en seco y lo llama por su nombre. Una de las cosas que tenemos que empezar a entender, que Dios nos conoce por nuestro nombre. No es por lo que, es uno de los hermanitos que está ahí en el centro, Manuel. No. Lo llamó por su nombre de pila, Moisés. Moisés, párate ahí. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Yo no voy a poner una nueva norma en la iglesia que aquel que entra a la iglesia se tiene que descalzar. No, tranquilos. Amén. Pero sacarse el calzado es similitud de dejar atrás esa mundanalidad, bendito Dios, que traemos. Amén. El orgullo, las peleas. Y cuando venimos y estamos descalzos, normalmente cuando vemos a alguien descalzo, ¿qué nos viene a la mente? No estás en la playa, ¿vale? Porque en la playa es normal estar descalzo. No, vas caminando y te encontrás con alguien descalzo en la calle. Oh, pobre, qué humilde. No tiene ni para zapatos. Bueno, eso es lo que Dios quiere que entiendas. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Él humildes. No somos nada. No somos nada sin su presencia. No somos nada sin su poder. No podemos venir a que Dios cambie algo cuando todavía traemos cositas que no estamos dispuestos a dejar. Porque aunque no lo veamos y no lo entiendamos, el lugar en el que estamos es santo. ¿Pero por qué es santo? Porque Él está aquí, no es por el pastor, ni por ti, ni por mí. No, porque Dios está en este lugar. Amén, bendito Dios, aleluya. Y ahí empezó a tratar con este hombre que estaba destruido. Vamos a lo que es. Estaba destruido, estaba esperando que viniera la parca a buscarlo. 80 años, ya había hecho todo lo que tenía que hacer, era marido, era padre, era bueno. Trabajaba aún con 80 años, se ve que en aquel entonces no se jubilaban con 65, amén. Y seguía trabajando, amén, porque era su vida. Y Dios le empezó a hacer acuerdo. Yo soy Dios, el Dios de tus padres. Y él empezó a recordar, hizo reminiscencias de su pasado. Cierto. Me había olvidado de él después de 40 años, que nadie me había hablado de Dios. Ahora me viene a hablar una zarza ardiendo de Dios. Amén, bendito Dios, aleluya. Veo que es un poco loco esto, ¿verdad? ¿Quién se va a poner a hablar con el fuego? No tiene lógica, porque la fe no es lógica. Creer no es lógico. Amén. Lo lógico es seguir la corriente de este mundo. Bendito Dios, aleluya. Lo ilógico es aceptar que tenemos un creador que nos ama y que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios estaba tratando de restaurar a su Hijo y a darle un propósito. Amén. Porque estamos aquí no por casualidad. No para llenar alguna silla, para un colegueo, para escuchar a Lucía venderte agua, café y que esto y lo... No. Amén. Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Cristo. Para que Él nos llene, para que Él nos fortalezca, para que Él nos perdone, para que Él nos levante, para que no nos permita apartarnos ni a diestra ni a siniestra, para que, entre líneas, nos haga cumplir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Cuando se presenta el Señor y le dice todo lo que estaba pasando con sus hermanos de hace 40 años, que seguían siendo oprimidos, amén, bendito Dios, aleluya, le dice, y he decidido actuar.
Porque cuando clamamos, Dios decide actuar. Amén. Se toma su tiempo, pero Él decide actuar. Amén. Bendito Dios. Y te voy a usar. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a usar? Que soy un viejo recalcitrado. ¿Cómo que vas a decidir que ahora me vas a usar? Yo me imagino la cabeza de Moisés iba de un lado para otro. ¿Por qué no me usaste cuando tenía 40 años? Cuando estaba fuerte, cuando estaba lúcido. Porque sabés que después de algunos años entramos a perder la lucidez, ¿verdad? Amén. Bendito. Es normal. ¿Sabes cuál es la única célula que no vuelve a reproducirse? La neurona. Tenemos millones al principio, pero una vez que se van muriendo de a una, no vuelven. Que no vuelven. Amén. Las de la piel y todo eso, sí, nos lastimamos, nos cortamos y ella se reproduce. Pero la neurona no. Y ese hombre hacía 40 años que estaba solo, desesperado. Había tirado todo, bendito Dios, aleluya, sus ilusiones, sus ganas de ser algo importante. Pues no. Y de pronto Dios le dijo, te voy a usar a ti para que vayas a hablar con Faraón. ¿A mí? Y ahí es cuando él dice, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? ¿Cómo el Faraón me va a atender a mí? ¿Por qué yo? Bendito Dios, aleluya. Y a veces nosotros no entendemos que no se trata de mí. Amén. Dios no va a usar tus cualidades. Yo sé que tú eres muy inteligente, muy guapo, muy alto, muy bajo, tú tienes todo lo que tienes que tener. Amén. Pero Dios no está mirando eso. Amén. Dice, no, tú vas a ir a hablar con Él porque yo voy contigo. Amén. No es por ti. Él no te va a atender porque eres tú. Te va a atender porque vas en mi nombre. Yo voy a estar contigo. Amén. Y no se trata de nosotros, nuestra vida espiritual no depende de nosotros. Nosotros tenemos que cumplir lo pactado, pero realmente, bendito Dios, aleluya, la obra de Dios pasa por Dios. Los demás somos simples administradores de su gracia, de su amor, de su perdón. Cuando perdonamos a alguien no es porque seamos, ¡guau! ¡Qué bueno que soy! Lo he podido perdonar. No, Dios ha puesto el querer y hacer en tu vida. Y como Cristo vive en ti y Él es perdón, no te queda otra. No tienes voluntad. ¿En serio, pastor? Claro, si te entregaste a Cristo y sigues entregado a Él, la voluntad es de Dios. Y Dios tiene voluntad para qué, para que tú ames, para que tú perdones, para que tú avances, para esto, para lo otro. Porque Él, lo que hay en su corazón es todo bueno para mí. Así que, aunque yo no lo entienda, porque a veces pasa eso, no lo entiendo. Yo me imagino a Moisés, yo no entiendo lo que me estás pidiendo. ¿Cómo que ahora voy a ir? Tranquilo. ¿Y sabes lo que te va a hacer por señal? ¿Qué? Que vas a venir a adorarme con todo tu pueblo en este monte. Dios nos da, bendito Dios, las bases necesarias para avanzar en su propósito. Pero depende de nosotros, bendito Dios, aleluya. ¿Quién soy? ¿Por quién voy? Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! ¿Sabes cuántas palizas con vara le dieron a Pablo por el Evangelio? 5. Y una lo dejaron casi muerto fuera de la ciudad. Cuando los hermanos lo iban a meter en una cueva porque para ellos estaba muerto. Y de pronto Pablo se levantó, se sacudió el polvo y arrancó para la ciudad de vuelta. Pero este masoquista, no. Es que no era Pablo. Él seguía con el propósito de Dios. Amén, bendito Dios, aleluya. Y a veces cuando las situaciones se vuelven candentes en nuestra vida, la tendencia es huir. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que sufren por causa de mi nombre.
Ahora, si sufrís porque estás medio loco y metés la pata, es problema tuyo. Pero si sufrís por causa del evangelio que tú vives, soy bienaventurado delante del Padre. Y Pedro dijo, mira que no vas a sufrir toda la vida, un poco de sufrimiento. Y en ese sufrimiento vas a aprender, te vas a fortalecer y vas a conocer más a tu Dios, porque Él te sacará de ese y tú verás realmente la fidelidad de Dios cumpliéndose en tu vida. Amén. O sea que todo tiene un propósito, aún el sufrir. Bendito Dios, aleluya. Dios cambia quien soy. Ahora, tenemos que entender que la autosuficiencia en nosotros, amén, no es un poder. No se preocupe, pastor, que a mí me han enseñado de pequeño a mantenerme firme. He tenido, bendito Dios, una buena educación, me han enseñado lo que cuestan las cosas. Vale, pero para el Señor es una debilidad. Porque una persona tan fuerte no se deja trabajar por el Espíritu Santo de Dios. Por más que moralmente esa persona se encuentre íntegra, se crea íntegra, bendito Dios, aleluya. Moisés no fue usado con 40 años por la autosuficiencia que él tenía en lo que él era. Y Dios no puede usar a alguien que no va a dejarse ser usado. Amén. Y Dios tiene muchos motivos. Con Moisés usó 40 años de desierto. Con Moisés usó el exilio, la pérdida económica y social de su vida. Usó que perdió sus sueños. Me imagino Moisés habrá querido casarse con alguna princesa de alguno de esos reinos, amén, para mantener el linaje, amén, real, y de pronto se encontró que tuvo que salir corriendo, huyendo para no perder su vida. Si ayer era príncipe y ahora soy mendigo. Eso sí que fue de un día para el otro, ¿eh? Bendito Dios, aleluya. Pero él no cambió su situación hasta después de 40 años. Porque ¿sabes quién cambia nuestra situación? La presencia de Dios. Él, cuando se acercó a la presencia de Dios, Dios cambió su realidad. Cuando él pudo ver, bendito Dios, aleluya, que la llama, bendito Dios, aleluya, no se consumía, entendió que Dios seguía siendo el mismo del cual a él le habían enseñado de pequeño. Bendito Dios, aleluya. ¿Quién soy yo? Dios no busca personas que se sientan listos y perfectos. Dios busca corazones que dispuestos, con la actitud adecuada a hacer su voluntad. Amén, bendito Dios. Jesús se lo dijo a su Padre: haz tu voluntad y no la mía. Él le dijo, le tiró: si quieres pasar esta copa de mí, pasamos, no pasa nada. Buscaremos otra solución. Pero luego rectificó y dijo: haz tu voluntad y no la mía. Bendito Dios, aleluya, es mi alma. No es el Cristo el que te está hablando, es Jesús el hombre, que sabe a través de Cristo lo que va a padecer. Bendito Dios, aleluya. A veces, cuando nos ponemos a servir a Dios y nos involucramos en la obra, pensamos que la obra es nuestra. Amén. Y no, la obra no es nuestra. Yo como pastor puedo decir, esta es mi congregación. No. Estas son mis ovejas, pastor, mis ovejas, no. Yo soy un simple administrador. Porque si estás aquí es por Dios. Él fue el que transformó tu vida, es el que te está sustentando, Él es el que guarda tu corazón, bendito Dios, aleluya. Él es el que te ama aún más de lo que puede llegar a amarte tu pastor. Amén. Porque es algo que no tiene comparación. Por más que me agrade veros, por más que me alegro con vuestras alegrías y hasta lloro con vuestras tristezas, bendito Dios, aleluya, no me puedo comparar al Creador. Alabado Dios, va más allá de mí. Estos son tus hijos, no míos. Amén. Y a veces hay gente que piensa que lo de Dios es de Él. Pues no. Lamento mucho a los que estamos aquí, a los que nos escuchan, bendito Dios, aleluya. No funciona así.
Amén. La obra es de Dios. Amén. Y cuando tú empieces a hacer la obra de Dios, lo que tienes que hacer es esperar en Dios, que Él en su tiempo traerá la cosecha. Amén, bendito Dios. No en tu tiempo, no en tus fuerzas. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo. El pueblo quería ser liberado, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el pueblo? Lo primero que leímos, ¿qué hacía el pueblo? Clamaba, buscaba, pedía que Dios los liberara. Bueno, él siguió. ¿Y por qué entiendo que siguió? Porque tuvieron 400 años, fue pasando de generación a generación. ¿Qué hacemos hoy? Clamamos a Dios. ¿Qué hacemos mañana? Clamamos a Dios. Amén. Y fue pasando de padre a hijo a nieto, de nieto a bisnieto. O sea, fue pasando. Tenemos que clamar a Dios. La única posibilidad de que ser liberados por parte de la situación que estamos viviendo es Dios. Da igual, bendito Dios, aleluya. Tu esclavitud puede ser carne, dinero, fricciones en casa, cosas que nos tienen atados. Normalmente un esclavo iba atado. Amén. Normalmente un esclavo no tenía voluntad y muchas veces hay situaciones que nos superan y que nos roban la voluntad. Amén. Y así eran los judíos que vivían en Egipto. En cambio, ellos tenían a quien clamar. Amén. Y fueron persistentes. Este mensaje que Dios te está hablando es que tienes que persistir en clamar a Dios. Dios te va a restaurar. Dios va a devolverte todo lo que has perdido en estos años. Bendito Dios, aleluya. Porque tu llamado sigue estando intacto. Amén. Solo tienes que arrimarte a la zarza y hablar con Él. Estar dispuesto a hablar con Él, a conectar con Él. Bendito Dios, aleluya. Y la duda, bendito Dios, aleluya. ¿Cómo te podría explicar? La duda no es retroceder. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés. Dudó de él, porque él ya no se veía como ese príncipe, como ese general. Se veía como un pobre viejo pastor abandonado en el patio trasero del monte de Dios. Dijo, ¿sabes que la duda te mantiene de rodillas? Y es la mejor manera de llegar a Dios. Amén. Sí, Señor. Yo dudo de mis facultades, pero no de las tuyas. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Es más, no me lo cuente, porque si me lo contás me voy a asustar. Se me va, ¡pum!, a reventar la cabeza pensando de eso vas a hacer conmigo. No, no me lo cuentes. Tú tienes que decirle al Señor, hazlo. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y todos conocemos la historia, ¿es así? Conocemos la historia como el Señor, bendito Dios, aleluya, usó a Moisés. Y de pronto Moisés, en la duda, le dijo, Señor, es que yo no sé hablar. Ya había perdido hasta la manera de hablar después de 40 años de inactividad. Porque si era un príncipe de Egipto, era un hombre que hablaba, era un hombre de la realeza, son gente culta, que habla muchos idiomas, matemáticos. Los príncipes egipcios eran muy cultos. Amén, bendito Dios, aleluya. Y este de pronto se olvidó de lo que era y dijo, no sé hablar. Es que no le voy a hablar como príncipe, ya no me acuerdo. Bueno, no te preocupes, yo fui el que hizo la boca al hombre. Ya, pero a mí se me lengua la traba. ¿Cómo que le voy? Se había vuelto tartamudo el pobre Moisés. Y ya eran tantas las excusas como diciéndole a Dios, yo no soy el hombre que puedo hacer lo que tú quieres que haga. Amén. Y dice que Dios le planteó todo, no te preocupes, Moisés, tú no vas a hablar, tú tranquilo. Yo voy a poner un portavoz, tú hablarás con tu hermano, no sé, habría pasado para decir una palabra, había estado toda la noche hablando con el pobre Aarón, bendito Dios, aleluya, para que pudiera luego decir algo, ¿no? Pero tú y Aarón hablará por ti, tranquilo.
pero solamente para tranquilizarlo. Amén. Dios te quiere tranquilizar. No te preocupes, la obra de Dios es grande, la obra de Dios es imponente, pero tranquilo, que Dios te va a usar. No sé qué vio en ti, pero te va a usar. Amén. No sé qué vio en mí. Yo a veces le pregunto, ¿por qué viste en mí? A ver, tú tranquilo. Si yo estoy, las cosas van a salir bien. Y vemos cómo Dios cumplió su palabra. ¿Tuvo problemas Moisés? Sí. ¿No lo convenció al faraón de una? No. Porque Dios también tenía que mostrarle al pueblo que Él era Dios. Amén. Y todas las plagas que Dios, bendito Dios, aleluya, fue supliendo una por una, era para demostrarles a esos judíos que habían clamado tantos años de que el Dios siempre estuvo ahí. Amén, bendito Dios. Y que era el tiempo de liberación. Y que nadie le podía hacer frente, bendito Dios, aleluya. Y es que Dios es así. Amén. Alguien me dijo de que Dios se aprieta pero no ahorca. ¿Cuántas veces hemos sentido esa sensación? Con trabajo, con relaciones, con enfermedades. Nos sentimos oprimidos, esto y lo otro. Cuando llegó el momento, se abre una puerta y aparece algo. O solo me pasa a mí. ¿No te ha pasado a ti en estos años? Porque aquí hay gente que tiene muchos años de evangelio. ¿No te ha pasado a ti en estos años que Dios de pronto, ¡pum!, aparece todo como que, uy, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo...? ¡Ay! Y salió todo sobrado. Porque Dios está en control de nuestra vida. Y cuando yo ya no tengo más planes, cuando yo ya no me opongo a lo que Él quiere hacer conmigo, Dios tiene carta libre. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta hora. No tengas miedo a comprometerte. Amén. Porque el llamado sigue intacto. Y yo tengo que hacer muchas cosas con ti en esta tierra de Estella. No estamos aquí en Estella porque no hay otro lugar donde ir. Dios nos trajo a este lugar con un propósito. Y el propósito es que Estella conozca al Cristo que hay en tu corazón. Después vendrán las naciones. Pero primero Jerusalén. ¿Sabes que Estella es nuestra Jerusalén? Amén. ¿Sí? Amén. Y no sé, yo estoy viendo la manera, estoy buscando para comprar más sillas. Amén. Ay, a mí me da igual los que no están. Yo estoy pensando en los que van a venir. Amén. Y cuando, bendito Dios, aleluya, Dios cumpla el propósito que tiene con este lugar, con esta iglesia, con este, bendito Dios, aleluya, con este pueblo, alabado Dios, aleluya, vamos a ser muchos y tal vez este lugar no nos quede corto. ¿Y sabes qué? Dios es fiel y justo. ¿Y sabes quién estarán? Tal vez, como dice la palabra, los postreros serán primeros. Pero también dice que en lo poco le fui fiel. En lo mucho me va a poner. Amén. Así que no te preocupes. Dios no es deudor. Y Él cumple sus promesas. Él está comprometido. Amén. Y entender. ¿Sabes cuál es tu mayor base o herramienta para la obra? No. Obedecer está bien, pero la mejor base es saber que Él está contigo. Fue lo que le dijo a Moisés: no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Quién soy yo? Yo estoy contigo. Amén. No se trata de ti, de lo que tú le puedas dar. Se trata de que ese corazón pueda ser llevado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué? Siempre nos va a llevar a buen puerto. Bendito Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios tiene que restablecer
restablecer rutinas espirituales en nuestra vida que hemos perdido, bendito Dios, aleluya, por no haber visto la zarza. Amén. Hemos estado tanto tiempo, bendito Dios, aleluya, ocupado en nuestros quehaceres, en nuestro diario vivir, y nos hemos olvidado de la zarza, de la presencia de Dios. Alabado Dios. Y Dios no solo está en la iglesia. Dios se movió, bendito Dios, aleluya, en el trabajo de Moisés. Dios se puede mover en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio. Bendito Dios, aleluya. En la calle, en el parque, cuando sales, bendito Dios, aleluya. Ahí Dios quiere moverse a través de tu vida. Amén. Ahí Dios puede levantar la zarza. Apareció de la nada el fuego. Ningún ser humano se puso, bendito Dios, aleluya, allí a poner un poco de cebo y un fósforo, una cerilla. No, dice que el fuego aparece. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, el fuego está en nuestro interior. Amén. Una de las características del Pentecostés fue de que había llamas de fuego encima de aquellos 120 que estaban reunidos. El fuego interior de nuestra vida, bendito Dios, es aquel que produce la presencia de Dios. No son mis dotes, mis talentos. No es mi capacidad y mi elocuencia, no, es que yo sé llegar a la gente. No, no. La elocuencia no cambia. El que cambia es el Espíritu Santo de Dios en las vidas. Y si el Espíritu está en ti, tienen grandes posibilidades de que tu entorno sea trastornado por Él. Así, Padre, yo te doy gracias. Padre, yo puedo decir como Moisés, ¿quién soy yo para poder ministrar esta iglesia? Señor, llevo 40 años sirviéndote. ¿Por qué casi al final, bendito Dios, aleluya, me has puesto con esta carga? ¿Por qué no te pude entender cuando era jovencito, bendito Dios, aleluya? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo, bendito Dios, aleluya? Ahora a veces las fuerzas me faltan. A veces carezco, bendito Dios, de la lucidez necesaria. Y tu voz me dice, tranquilo, yo estoy contigo. No te preocupes, yo me ocupo de ti. Yo me ocupo de tu llamado. Yo me ocupo de tu propósito. Solo quiero ver un corazón comprometido, leal y fiel a la causa de la cruz. Un corazón dispuesto a pagar el precio, porque servir a Dios conlleva un precio. Y a veces nos cuesta entenderlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra incredulidad. A veces faltan fuerzas. A veces me parece que es momento de tirar todo por la borda. De no ocuparme de tus cosas. Yo a veces no entiendo, Señor, cómo puedas tú sostener a este mundo, a tus hijos en todas partes. Si a veces con un simple problema se viene abajo el mío. Oh Señor, ayúdame. Camina conmigo. O aún mejor, ayúdame a caminar contigo. No permitas que el viejo hombre resucite. No permitas, Señor, que los malos hábitos influyan
sobre lo que tú compraste a precio de sangre. Yo te quiero adorar por la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, levanta a tu pueblo. Trae a la pierna quebrada que está cojeando en este mundo. Tráela a tu casa, tráela a tu redil, Señor amado, aleluya. Tú eres su pastor. Tú no permitas que Satanás siga dañando su vida, su cuerpo, su mente y su corazón, Señor. Hazle ver que tu luz sigue estando. Hazle sentir que aún le amas. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra falta de compromiso. Debido a ello, a veces se distorsiona tu identidad en nosotros. A veces no sabemos quién somos. Cuando tú en esa cruz nos diste la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos hiciste coherederos del reino. Ayúdanos a vivir en la dignidad por la cual tú nos llamaste. Quiero serte fiel. No quiero menguar. Y cuando dude de mis capacidades, Señor, ayúdame a buscarte de rodillas. Oh Rey de Reyes, tú eres el Dios que yo necesito. Tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres mi sanador para cada situación. Tú eres ese Dios. No permitas que la amnesia espiritual gobierne mi vida. Ayúdame a acordarme de los primeros días, cuando era capaz, bendito Dios, aleluya, de poner el mundo a tus pies en tu nombre. Quiero volver al primer amor. Quiero volver a sentir pasión por tu obra, pasión por las almas que se pierden, compasión por aquellos que no te tienen. Pero no solo quiero sentirlo, sino que quiero ponerlo por obra. Quiero ser parte de este engranaje de salvación que has provisto para Estella. No quiero pasar, bendito Dios, de largo. No quiero, bendito Dios, aleluya, ser apático a las necesidades de esta tierra. Ellas te necesitan a ti, a través de cada uno de nosotros. Por eso, Padre, completa la obra que has empezado el día en que te dije, sí, Señor. Sigue tratando con mi vida. Quita el temor, la angustia. Dame fuerzas para soportar el dolor y subyugarlo en tu nombre. Oh Señor, en la cruz tuviste sed y te dieron vinagre para mitigar el dolor. Tú no querías eso, tú querías agua. El dolor muchas veces nos fortalece, nos ayuda a dar el salto que estamos esperando. A través de ese dolor el Señor cumplió. Alabado Dios, experto en quebrantos, dice la palabra, y en dolores.
Ayúdanos, Señor amado. Queremos cumplir tu propósito. Y ahora, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esperarnos, Señor. Y ayúdanos a no flaquear, bendito Dios, aleluya, en nuestro llamado, en nuestro día a día contigo, Señor. Ayúdanos a buscarte en tiempo y en fuera de tiempo. Prepáranos, capacítanos. Saca, bendito Dios, aleluya, de nuestra vida todo aquello que impide que tú tomes el control. Hoy me comprometo a ser tuyo, sin reservas, sin condiciones. Y eso me da una esperanza, ¿sabes cuál? Que da igual cuando me vengas a buscar, yo me iré contigo. Me voy contigo, Señor amado, aleluya. Da igual la situación, da igual, bendito Dios, aleluya, el tiempo y la distancia. Voy a prevalecer en tu nombre. Ahora te pido, Señor, que nos guardes ahora de regreso, nos ayudes en esta semana que comienza, Padre, a poder ser dignos herederos del reino de los cielos. Que aquellos que nos vean puedan ver la zarza arder en nuestro interior. Y que se puedan acercar a hablar de esa zarza. Y ¿sabes qué? Dios hablará a través de tu corazón y de tu boca. Y Dios cumplirá el propósito por el cual fuiste llamado. Llévanos con bien a nuestros hogares. Tráenos aún mejor el día de mañana, Padre. No permitas que pierda una sola oportunidad de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.